Juan Guaidó es un presidente sin mando, un capitán sin barco, un general sin tropa. Aún así, el cuestionado dirigente opositor sigue teniendo el poder de hacerle mucho daño al pueblo venezolano gracias al reconocimiento que su inexistente gobierno tiene por parte de una cincuentena de gobiernos. En su más reciente entrevista, el exdiputado amenazó con cobrarle al pueblo todas sus frustraciones por la derrota electoral sufrida por la oposición en las regionales venezolanas. Guaidó amenazó con la posibilidad de pedir más sanciones contra su país, como si el daño causado no fuera suficiente. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En las elecciones del pasado 21 de noviembre, el pueblo venezolano demostró que quiere dejar atrás los capítulos de violencia y sanciones económicas impuestas por el imperio con la complicidad de la oposición extremista. Ello enfureció al artífice de ambos maleficios, el exdiputado Juan Guaidó. Lo primero que hizo Guaidó, al conocer de la derrota aplastante que sufrieron sus candidatos, fue desconocer los resultados, acusar a Venezuela ante instancias internacionales y seguir las instrucciones de Washington que piden no reconocer el proceso electoral. Pero su afán de ir un paso más allá en su adulancia al gobierno estadounidense, ahora el dirigente opositor tiene en mente buscar nuevas vías de presión contra las instituciones y el verdadero gobierno de Venezuela, a fin de buscar su desgaste y caída. En una reciente entrevista, el político confesó que tiene en mente más iniciativas para presionar la salida del gobierno legítimo de Venezuela. Y ¿adivinen qué? Guaidó quiere pedir más sanciones contra el país y más cercos internacionales para castigar al pueblo que reeligió mayoritariamente al chavismo. Preguntando sobre los próximos pasos que dará la oposición radical que él representa, el derrotado político habló de retomar las protestas de calle, de canalizar las inconformidades y el descontento y aumentar todo tipo de presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro. La usurpación del poder por parte de Guaidó se aproxima a su tercer año. Instruido por Washington a asaltar el poder en enero de 2019, el exdiputado se enquistó en un cargo inexistente, pero a través del cual ha hecho mucho daño al país. Pese a que no tiene el control del gobierno, ni las Fuerzas Armadas, ni de las instituciones del Estado, ni de absolutamente nada en el país, ha podido promover sanciones internacionales contra la economía, además de llevar a la quiebra empresas estatales en el extranjero como Monómeros y Citgo. En algo más de 2 años, Guaidó y sus cómplices han desmoronado la economía de uno de los países más ricos de Latinoamérica, afectando con el bloqueo impulsado por él la actividad de venta de petróleo, que es el principal ingreso del país. Todo el daño que sufre el pueblo venezolano le ha costado que la oposición, que se había cohesionado junto a Juan Guaidó en 2019, se encuentre hoy dividida y reclamando que termine la brutal usurpación del poder que ostenta desde entonces. Ello condujo a la inevitable derrota del 21 de noviembre. El sistema electoral venezolano garantizó la participación en las elecciones de todos los partidos políticos de oposición, incluidos muchos de los que estuvieron al lado de Guaidó. Pero justamente ellos fueron los más castigados por el voto de los venezolanos, que no eligieron a ninguno para los cargos en disputa. Guaidó es consciente de que la oposición está dividida, pero no asume la responsabilidad de que fueron sus continuas torpezas las que provocaron la ruptura. Es por ello que ahora quiere apostar a la reunificación de la unidad de la oposición que él fracturó, pero la verdad es que ya nadie en Venezuela quiere figurar con él. Por fortuna para los venezolanos, las nuevas amenazas de Guaidó contra la economía del país no cuentan con el respaldo de nadie que se maneje dentro de la sensatez. Casi todos los sectores de la vida nacional están apostando a buscar los caminos del diálogo entre todos los factores políticos.
Pero ese es el camino que a Guaidó menos le interesa, pues el diálogo es la ruta que no termina de echar a un lado en sus pretensiones de seguir saqueando el patrimonio del país, tal como ha venido haciendo con los activos venezolanos en el extranjero. Con el pasar del tiempo, estas actuaciones han pasado factura al apoyo que venía recibiendo el pretendido presidente desde el extranjero. Cada vez son menos los gobiernos que hablan de él como mandatario, y aunque el temor a Washington les impide romper el apoyo formal con Guaidó, ya no hablan de él como representante del gobierno venezolano. Recientemente, el presidente estadounidense Joe Biden lo volvió a reconocer invitándolo a una reunión virtual de presidentes. Una forma desesperada de brindarle apoyo al caído político después de la paliza electoral que le dio el pueblo el 21 de noviembre. Pero eso no ha sido suficiente para levantar la imagen del pupilo de Washington entre la dirigencia opositora del país, mucho menos delante del pueblo que pide a gritos que finalice el terror importado por Guaidó, evidenciado en sanciones, bloqueo y saqueo de los activos nacionales. Juan Guaidó es la encarnación de todos los males que hoy atraviesa el pueblo venezolano. Es el único que maneja la posibilidad de que las sanciones contra el país dejen de tener efecto de manera inmediata, ya que quienes bloquean la economía lo reconocen como presidente, pero no está dispuesto a usar ese único poder. En declaraciones recientes, Juan Guaidó manifestó que las sanciones que él impuso contra su propio país no son las responsables de la grave situación de desabastecimiento que enfrentan los venezolanos. Como es de esperarse, acusa al gobierno de Maduro del daño que él y su grupo han causado. Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y hoy vive un desabastecimiento de gasolina producto de las sanciones que evita al gobierno legítimo comprar los componentes para refinarla. Pero Guaidó asegura que es el gobierno de Maduro el responsable de este hecho. Aunque el país ha tratado de aumentar la producción interna de alimentos, sigue habiendo una gran escasez de algunos productos que antes llegaban importados y que el bloqueo ha afectado. Pero Guaidó señala que es el gobierno de Maduro el que ha dañado el aparato productivo. Acusa que el gobierno legítimo manejó mal los activos del país en el exterior, pero fueron las juntas administrativas nombradas por Guaidó las que quebraron la empresa Monómeros en Colombia y están a punto de llevar por el mismo camino a la refinadora Citgo en tierras estadounidenses. Juan Guaidó no solo es una amenaza contra todos los intereses de normalizar la vida de los venezolanos, sino que además representa el peligro de que todo empeore. El hombre ha provocado desgracias terribles contra el país y cree que lo está haciendo por una buena causa. Siendo el principal responsable de la fractura de toda la oposición, cree que aún aglutina las fuerzas para dirigir a todos los sectores de la derecha contra el gobierno de Maduro. Dijo que él representa a buena parte de los venezolanos y, según la Constitución, a todos. Pero en la realidad cotidiana del venezolano, Juan Guaidó es un trago amargo que quisieran pasar lo antes posible. Aunque no tiene autoridad alguna en las decisiones dentro del país, el peligro está en el daño que puede seguir haciendo con sus patrocinantes desde el extranjero. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.